Continuamos con el tema de semejanza de triángulos, que puede ser con proporciones o teorema de Tales. Y se observa la siguiente figura sabiendo que los ángulos A y B son iguales. El ángulo A es igual que el ángulo B, por lo tanto el lado opuesto, que es este, de aquí a aquí, es el lado que siempre el lado opuesto es el que le pertenece al ángulo A, es su abertura. Esta abertura es la misma que esta, porque dice que este ángulo A es igual que el ángulo B, entonces esta es igual a esta. Entonces podemos hacer lo siguiente: si dividimos, puede ser 12, que es de aquí a aquí, es a 10, ¿sí? 12 es a 10, son digamos las bases de los dos triángulos, como 18, este lado es a X, y podemos encontrarlo de esa manera, con una regla de 3 sencilla. Por lo tanto la X sería lo que está inclinado se multiplica 18 por 10 entre 12, que sería la regla de 3. Si multiplicamos 18 por 10 serían 180 entre 12, ¿verdad? 180 entre 12. 180 entre 12 me daría 15. Entonces sería igual a 15. Sería la respuesta la D. Vamos a hacer 180 .5 y 1.5. ¿Cómo podemos comprobar también? Si dividimos 18 entre 12, o sea, 18 entre 12 de este triángulo tiene que ser lo mismo que X entre 10. Digamos, la altura entre la base tiene que ser lo mismo que la altura entre la base. Ahí está. Sí, la altura entre la base. 18 por 10 entre 12 es lo mismo que 15. Este sería lo que dice Tales, ¿verdad? Tales maneja todo lo que son razones, divisiones. Si tú divides 18 entre 12, tiene que ser lo mismo que X entre 10. ¿Sí? X entre 10, pues estoy agarrando primero la altura entre 12 y la altura entre 10. Y me quedaría 15 como resultado del valor de X. ¿Sí? Entonces aquí mide 12, aquí mide 10, tiene que ser más grande que 10, ¿verdad? Esta altura tiene que ser más grande que 10. Serían 15. Vamos con el problema 6. Dice, un árbol proyecta una sombra de 45. Vamos a poner aquí el dibujo, no nos lo dan. Entonces tenemos un árbol, proyecta una sombra de 45 metros al mismo tiempo que un poste vertical cercano de 10 metros de altura produce una sombra de 6 metros. Aquí me están dando los dos triángulos semejantes, ¿sí? La altura del árbol, que produce una sombra de 45 metros, y el poste, que mide 10 metros, produce una sombra de 6. Así se acomoda. ¿Cuál es la altura del árbol si ambos, el árbol y el poste, forman un ángulo recto con el suelo? Aquí está el ángulo recto. Entonces también es con proporciones, ¿verdad? ¿Qué letra le ponemos a la altura que vamos a buscar del árbol? X. Le ponemos X. Entonces podemos hacerlo de la siguiente manera. La altura del árbol X es a 10, que es la altura del poste. La base, que es la sombra del árbol, 45, es ¿a qué sombra del poste? 6. Entonces nada más agarra altura contra altura y base contra base. X contra 10, que son las alturas, y base del mayor, ¿verdad? Si empezaste con el árbol, pues que sea la sombra del árbol, no vas a poner al revés. 45 es a 6. Ahí está. Por lo tanto, la X va a ser igual, lo que está inclinado se multiplica, 45 por 10 entre 6. ¿Sí? Por lo tanto, X, que sería la altura del árbol, va a ser 45 por 10, pues son 450 entre 6. 75 metros sería la altura del árbol. 75 metros.
un árbol grandísimo, ¿verdad? Pero bueno, es un problema de matemáticas. 75 metros. ¿Sí? ¿Cómo puedes comprobar que esto es correcto? Con las razones. 75 entre 45. Si tú divides 75, que me dio el resultado, entre la altura del árbol, que es 75, entre su base, que es la sombra, 45, tiene que ser la misma proporción que 10, que es la altura del poste, entre su sombra, que es 6. Si tú divides 75 entre 45, te da 1.67, y acá también te tiene que dar 1.67, porque tiene que ser la misma proporción. 10 entre 6 te da 1.67, quiere decir que tu resultado es correcto. Esto es para comprobar, pero hasta aquí es correcto. X es a 10, 45 es a 6, 75. Tenemos un problema 8 aquí, se ve interesante, vamos a ver. Observa la siguiente figura y te preguntan cuál es el valor de X. Aquí viene un 2X más 1, y aquí viene un 5X menos 5, un 4 y un 7. ¿Cómo le podemos hacer ahí, muchachos, para localizar cuánto vale X? Se supone que estas figuras son proporcionales, son semejantes, de la misma forma pero diferente tamaño. Entonces, ¿cómo le podríamos hacer ahí? Con proporciones. Si yo divido 2X más 1 entre 4, tiene que ser lo mismo que 5X menos 5 entre 7. Fíjate por qué es correcto, porque si tú divides este lado entre 4, tiene que ser igual a este lado, el mismo que este, ¿verdad? 5X menos 5 entre 7. Este entre este tienen que ser iguales. Multiplicamos, el 7 pasa multiplicando, entonces sería 7 que multiplica a 2X más 1 es igual, y el 4 pasa multiplicando, 4 que multiplica 5X menos 5, o cruzado, es lo mismo. 7 por esto, ahí está, 4 por esto, aquí está. 7 por 2, 14X, más 7 por 1, 7, es igual a 4 por 5, 20X, más por menos, 4 por 5, 20. Letras del lado izquierdo, 14X, pasa negativo menos 20X, igual a menos 20, que es el número solo, y este más 7 debe estar de este lado, pasa menos 7. Por lo tanto, si haces la resta, serían menos 6X, es igual a menos 27. X va a ser igual a menos 27, y el menos 6 que está multiplicando pasa menos 6 dividiendo. Por lo tanto, X va a ser menos entre menos más, 27 entre 6. 27 entre 6, 4.5. X vale 4.5. Negativo no tiene nada que ver ahí. X vale 4.5, sería la letra E. Vamos a comprobar esto de aquí. Si tú metes el valor de X 4.5, tiene que ser lo mismo esto que esto, del lado izquierdo y derecho. 4.5 por 2 me da 9, más 1 me da 10. Entonces me quedaría 10 cuartos del lado izquierdo. Y multiplicamos 4.5 por 5. $22.5 menos 5, 17.5 entre 7, y tiene que ser lo mismo del lado izquierdo y del lado derecho. 10 entre 4 te da 2.5, y 17.5 entre 7 me da también 2.5. Por lo tanto, la proporción es correcta con teorema de Tales o con regla de 3 o proporción. ¿Cuánto mide X? 4.5.